Ya, perfecto. Déjame coordinar si estamos transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Ya, perfecto. Perfecto, sí, estamos transmitiendo en vivo. Yanina, un momentito. Muy buenas noches. Esta noche tenemos un programa especial sobre lo que es el rol de la mujer y lo que es el feminismo a cargo de la antropóloga social Yanina Cortés Rojas. Ella es antropóloga social por la Universidad de Tarapacá en Chile y máster en antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca. Cuenta con más de 7 años de experiencia en lo que es administración pública y docencia. Es especializada en gestión pública para el desarrollo territorial, desarrollo organizacional y gestión del capital humano, género y políticas públicas, pueblos indígenas, política pública y normativa, bioética y manejo de software de investigación. Y desde enero de 2021, ella ha asumido la coordinación de la Oficina de Asuntos Indígenas y Turismo de la ilustre Municipalidad de Copiapó, en Chile. Buenas noches, Yanina. Es un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Yandri, igualmente. Gracias. Bien, últimamente en estos últimos años se ha escuchado mucho el discurso de la lucha por la igualdad y la lucha contra la discriminación de la mujer. Y hemos escuchado mucho lo que es el rol, lo que es el feminismo. Y hay muchos abogados, muchos juristas y estudiantes de derecho que tenemos que entender qué es el feminismo, qué es el rol de la mujer, porque el derecho es una ciencia social, entonces va muy relacionada con la sociología y con otras ciencias también, como la antropología, las ciencias políticas. Entonces, es un conjunto de saberes que debemos de tener. Yanina, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad actual, en la sociedad latinoamericana y en tu país, Chile? Bueno, el rol de la mujer efectivamente cada vez ha ido tomando mayor preponderancia en el tiempo. Si bien esto nace en los años 70, 80 con los estudios de género, y luego ya se va posicionando ya a través de lo que es el feminismo, primero empieza como estudios de la mujer, luego ya estudios de género, etcétera, pero también nace de una necesidad de las mujeres por ser incluidas dentro de las demandas de la investigación social. Podemos ver ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en los años 80, donde las mujeres no son objetos de estudio, o no son sujetas de estudio, que es como nos referimos hoy en día, que abarcaba la pluralidad de género en general, sin considerar el rol de la mujer. Bien. Entonces ahí comienza el primer cambio de empezar a validar a la mujer Bien. como una sujeta de estudio, no como un sujeto, porque siempre se habla del nos, del os, siempre del público, y eso marcaba hombres y mujeres. Y todo eso cambió no muchos años atrás. Entonces eso también ha sido un tema lingüístico que ha sido bastante interesante de estudiar y de comprender. En el caso, por ejemplo, latinoamericano específicamente, el tema de líderes o lideresas también es como está denominado para cuando hablamos de mujeres que ocupan un alto cargo de poder. Exacto, sí. La falta de cargos de poder en las mujeres. En el caso de Chile, nosotros tenemos la primera, bueno, tenemos un proceso hoy día de una nueva constitución, la única escrita en paridad en el mundo,
que fue un costo también de la lucha del movimiento feminista chileno, y sobre todo también de las mujeres, quienes son las que toman la batuta de esto. Y hemos tenido también presidenta y tenemos también hoy día a la presidenta del Senado, que es Diana Proboste. Hoy día también está como a precandidata presidencial, que es una mujer indígena de la etnia, o sea, del pueblo, digamos que no etnia, y que lleva años en la política, o sea, que sea presidenta del Senado no es menor, que se presente también hoy día como precandidata presidencial, tampoco es un hecho menor en este país, donde siempre ha gobernado la oligarquía, por ejemplo. Ya digo. Bien, quiero hacer otra pregunta. El sistema educativo es muy importante porque la educación nos transforma, o sea, nos hace personas. El sistema educativo en Latinoamérica está ayudando a garantizar que exista una equidad de género. ¿Cómo tú ves el sistema educativo en la lucha para desconstruir todo este patriarcado, toda esta figura toda esta imagen que ha tenido la mujer de años anteriores? ¿Cómo tú ves el sistema educativo? El sistema educativo es complejo de abordar desde una perspectiva de género, porque hay que pensar que la perspectiva de género debe ser integral a todos los ámbitos, pero nos encontramos que efectivamente hay carreras, voy a hablar del caso chileno, por supuesto, que es lo que conozco a mayor cabalidad, que enfermería siempre se entendió como una carrera de mujeres, era carrera de enfermeras. Pero sí, acá también. Hay enfermeros, perdón, que es mi perro que está acá. No te preocupes. Hay hombres también que han ingresado a la carrera que si bien son menor cantidad, hoy día cuando uno le pregunta a un estudiante, ¿qué eres? Somos enfermeros. Yo le preguntaba, porque me tocó estar viendo una tesis con otras profesoras, le decía, pero ¿tú te identificas con el género masculino o femenino? No, femenino. Entonces, ¿por qué te refieres a ti como enfermero? Porque el lenguaje finalmente, como sabemos, construye realidad y ellos ya hablan de ser enfermero y ya no de ser enfermera, para masculinizar la carrera, que es lo que ocurre también con ser profesor, más que nada siempre se usa el profesora. Sí. Entonces tenemos ya enfermero, se cambia en vez de enfermera, a pesar de que mayoritariamente hay más mujeres, se usa con las personas que están menos representadas, que serían en este caso los hombres. Eso igual va generando ciertos estereotipos de género en las carreras. Por ejemplo, abogados, pero también hay abogadas. También hay abogadas. Y en muchas ocasiones yo soy estudiante, en un curso hay más estudiantes mujeres que hombres. Exacto. Y se refieren siempre en término masculino. Masculino, exactamente. Son cosas que tenemos que ir cambiando. Yo me acuerdo que cuando me titulé de antropóloga, en nuestra carrera ya existía el antropóloga social. No era antropólogo, pero tengo compañeras que son más jóvenes de otras universidades, que su título dice tanto su nombre femenino, ingeniero. Pero ellas son ingenieras, no son ingenieros. Exactamente, no hay una congruencia en el género. Exacto, no se respeta eso, entonces eso es algo que hay que cambiar. Por ejemplo, me ocurre inclusive en el trabajo. Yo tenía una directora de área y cuando tenía que hacer informes, la gente le ponía director. Y yo decía, ¿por qué le ponen director si es una mujer? Sí, directora. Entonces se olvida ese genérico de que también existen las mujeres y se usa el masculino para abarcarlo todo. Entonces, efectivamente, ahí el tema educacional es importante y tiene que también institucionalizarse, porque esto estoy hablando ya de ejemplos de temas más adultos, pero si uno va al tema escolar, efectivamente, profesor, se le llama al profesor, pero a la mujer es señorita. Exactamente, eso te iba a decir. Se dice señorita, dice profesora. Ahora creo que ya está viendo profesora, pero yo me acuerdo cuando era estudiante, tengo 32 años, te estoy hablando de hace 25 años, es señorita, 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 y al hombre era el profesor.
Claro, y al profesor le dicen señorito, por ejemplo. Exacto, Claro, sí, sí, porque sí. sería súper extraño que alguien le dijera señorito, pero a las mujeres no. Le dices Entonces, señorita. claro, y no es profesora, tiene el mismo rol. Acá se usa mucho en Chile, no sé si en tu país, pero acá a las educadoras de párvulos, ¿Ya? parvularias, se les decía tía, Ya. la tía de Interesante. jardín. Y no debería ser tía, porque eso no es un título, no es su profesión, ellas no aparecen tituladas como tía de jardín infantil, son Exacto. licenciadas en educación parvularia. Entonces, Ujú. esas cosas ocurren por el tema del lenguaje netamente, entonces son cosas que hay que ir cambiando, que hay que ir trabajando y ¿Qué que es lo ya, principal, qué es lo principal que se debe de cambiar para mejorar el rol de la mujer, para que la mujer tenga una mejor igualdad? ¿Podemos decir que es el lenguaje primeramente o qué es lo primero que se debe de cambiar? yo creo que el lenguaje es lo primero que debería cambiar, es ir reconociendo que existe el género femenino y que no queda invisibilizado con el masculino. Bueno, por eso también está toda esta controversia con el nosotres, con el No, todes. eso te iba a Esa, decir esa, porque, esa, esa es otra controversia que hay, pero a las mujeres nos costó mucho estar en el diccionario como nosotras y nosotros. O exactamente, sí, sí, hablar, sí, claro, ser humano, porque también es masculino. Entonces hablamos a lo mejor de personas. exactamente. Y a nosotros, yo tengo 32 años y cuando estamos hablando, queremos hablar en general de la persona, a nosotros nos enseñaban que se tenía que decir los hombres y se abarcaba todo. Sí, Exactamente. Entonces, hace efectivamente. algo que poco a poco, y digo la verdad, a mí me ha costado un poco de construirlo y decir las personas. A veces todavía digo los hombres, por decir las personas, pero es algo que hay que ir desconstruyéndose. Claro, o sea, de hecho, si uno se pone a pensar, la Revolución Francesa es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero ahí no están incluidas las mujeres. Exactamente, pues te pones la ilusión del hombre. Sí, Claro, sí, y yo te. entonces cuando Olympe de Gouillet Sí, plantea esto desde la parte femenina, bueno, luego ella es decapitada y todo ese tema, y es como bien trágico. O la sí, sí, sí. vindicación de los derechos de las mujeres que hace Mary Wollstonecraft, me parece. Y entonces, claro, pues efectivamente no se reconoce el rol de la mujer. Entonces es importante ahí poder ir abarcándolo desde otra perspectiva y en ese sentido el lenguaje y la educación son la base para poder hacerlo. Exacto. Yanina, estamos viendo ahorita sobre el feminismo. Es un tema demasiado grande el feminismo, es algo que yo recién tengo la verdad, es algo que recién lo comencé a estudiar el año pasado cuando inicié mis estudios en Sevilla. Antes no había estudiado lo que es el feminismo, lo habíamos escuchado, lo escuchamos por las redes sociales, a través de memes, a través de desinformación, pero ¿qué es el feminismo? ¿Quiénes son quiénes pueden ser feministas? ¿Quiénes luchan por el feminismo? ¿O quiénes pueden luchar por el feminismo? Porque eso es algo que también nosotros, yo a veces me pongo a pensar y como persona digo, bueno, yo como un ser humano, como hombre, que he estado siempre en la parte más aventajada, ¿puedo luchar por el feminismo o puedo considerarme feminista? Eso es lo que queremos saber. Claro, Porque yo es creo esto que ahí tenemos. el tema porque uno lo puede abordar de diferentes perspectivas. Porque claro, efectivamente uno, para mí, esta es mi opinión personal, un hombre puede ser feminista porque no es mujer, no ha vivido lo que Mm. es mujer. Exacto, exacto. No tenemos esa experiencia o esa mala experiencia de haber nacido mujer en épocas anteriores. Claro, quizás Exacto, no ha sufrido eso, no ha sufrido el tema de tener miedo que alguien te vaya a violar en la exacto, calle, exacto, exacto. avisar dónde vas a estar, avisar en tu casa o avisar a tus amigas que ya llegaste segura a tu casa. Eso no lo viven. Entonces, claro, para mí los hombres en sí no podrían ser feministas. Sin embargo,
pueden entender el feminismo, que eso es otra cosa, y pueden estar a favor de la feminista. Exacto, sí, sí. Decir, claro, efectivamente, no está bien que mi hermana tenga miedo, no está bien que a mi abuela la hayan violado, está bien, porque eso también es un ejercicio que tiene que ver con ponerse los zapatos del otro, o de la otra en este caso. Exacto, es un tema de, yo diría, de empatía hacia el otro sexo, hacia el otro género, exactamente. Pero En el caso de la empatía, yo tú en el ves, caso, interrumpo, disculpa un poquito, es como si yo sí, sí, fuera con la bandera de la lucha afrodescendiente cuando yo no soy afrodescendiente. exacto, sí, sí, sí. Es eso, yo no puedo apropiarme de una lucha cultural o social o política o sociopolítica, no me corresponde. No la puedo Exacto, apoyar, no puedo estar de acuerdo, sí, porque exacto, sí. claro que puedo estar de acuerdo con una postura, con una posición o con una opresión que se le hace a otro o a otra. Ujú. Significa que yo voy a estar la primera con la bandera de lucha, que eso Exacto, corresponde a porque un a ti no tema. te corresponde porque, exacto, te entiendo, te entiendo. Es justamente a ese punto que íbamos a llegar, porque yo lo que ya estaba pensando, bueno, yo puedo estar a favor del feminismo y todo, me puedo considerar un feminista siendo yo un hombre y que ha estado siempre beneficiado por este sistema patriarcal que ha existido. Entonces, esa es mi interrogante, pero ¿puedo considerarme yo feminista? Exacto, y Claro, lo que tú dices es verdad. o sea, Eh, hay grupos que dicen que sí, uh-huh. dentro del feminismo, que los hombres pueden considerarse feministas, y otros grupos que dicen que claramente no. Entonces, por eso yo hablo de mi postura muy personal, para mí un hombre no puede ser feminista. Sí, También entonces, existe ¿qué? el aliado feminista, que yo también un poco que se presta para la risa, porque siempre el aliado, no sé si cómo se llamará en tu país, pero acá está muchas veces funado, es Uh-huh. como manchado porque ha hecho alguna cosa en contra de alguna mujer y se hace pasar como por amigo del feminismo. ¿Ya? Está a favor del feminismo, pero por ejemplo puede tener causas en contra de alguna mujer, eh, puede haber ser visto maltratando a su pareja de manera verbal, etcétera. Entonces también Sí. está esta figura del aliado y muchas veces en las marchas, por lo menos lo que yo he visto acá, es que las mujeres gritamos que los pololos, novios, como se Sí, dice en sí, sí. España, a la casa. Exacto, pues, exacto, sí. Se dice, Sí, sí he escuchado eso, porque como tú dices, es una lucha que no le corresponde a ellos, que le corresponde a la mujer. claro, está bien que ellos la apoyen, pero la pueden apoyar estando en la casa a lo mejor cuidando, si tienen hijos, a sus hijos pequeños, o Exacto, sí. preparando, no sé, la merienda para cuando llegue su pareja de protestar, o su mamá y su hermana, o lo que sea. Exacto, 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 sí, sí, sí. Pero claro, no tiene sentido que la mujer vaya a protestar en contra del patriarcado y luego tenga que llegar a casa a Hay que preparar la planchar, a cocinar, mientras no quedarse en el sofá viendo la televisión y no aportan nada. claro, entonces Sí, es que qué bonito, ¿no? Es que eso justamente, estos temas, hago un paréntesis, estas charlas neojurídicas se trata justamente de eso, de no abarcar el derecho desde una óptica solamente jurisprudencial, jurídica, de sentencias o de normas. Se trata de esto, de interactuar con otros profesionales de las ciencias sociales o de otras ciencias para estudiar lo que es la realidad social. Nos falta mucho. El abogado últimamente no se está enfocando mucho en lo que es la realidad social. Entonces, justamente son estas cápsulas, estos espacios para interactuar ideas. Si alguien que va a ver el video me pregunta por qué no hablamos de las leyes. No se trata solamente de hablar de leyes, hay que hablar de una realidad social. Y eso claro, eso es importante. es que claro, una cosa es lo que es eh, la norma o la ley en sí, que se puede analizar desde el punto de vista jurídico, que es sí o no, se entiende a lo mejor ciertas perspectivas,
pero lo Ujú. sociocultural, lo sociopolítico también responde a otras problemáticas, que van a la clase, van a la raza. Hay diferentes tipos de feminismo, por ejemplo. Interesante. No más, por ejemplo, por el feminismo de clase, pero, por ejemplo, las mujeres que son afrodescendientes abogan por el feminismo afrodescendiente. El feminismo latinoamericano no es igual al feminismo norteamericano, porque efectivamente vivimos luchas distintas. Por ejemplo, las mujeres, cuando hablamos de la apropiación cultural que hacen mujeres blancas ¿Yo? o norteamericanas, inglesas, entendiendo mujeres ya del primer mundo, de rasgos o de apropiación cultural de símbolos que son latinoamericanos o son de otro tipo de culturas que no están tan en boga quizás como las grandes culturas. Entonces también tenemos ese tipo de situaciones. El tema de cómo cómo mi feminismo también es diferente, porque mi feminismo es, claro, mi feminismo también es académico, es un feminismo que también eh, tienen privilegios, porque eso es cierto. Somos más privilegiadas porque somos mujeres que han podido estudiar, eh, que pueden elegir cuándo o no ser madres. Hay muchas mujeres que no tienen esa opción, que no pueden ir a la universidad y tampoco se pueden especializar. Entonces también esos son feminismos que se van formando y también están el feminismo extremo, que todos dicen que el machismo es el opuesto del feminismo y no es así, es el No es embrismo. así, no es así, no es así. Eh, Mucha gente dice eso, bueno, muchos hombres dicen eso, la mayoría sí, de que lo que quiere el feminismo es Matar a igual que los el hombres. machismo, sí, exactamente, que debería de más igualitarismo. Eh, yo pienso que a veces, como hombre de derecho y estudiante un poco me gusta mucho la política, yo a veces pienso que es los hombres que tenemos miedo o a perder el poder o a ceder un poco de poder o a ceder un poco de este privilegio que tenemos. Es lo que yo pienso, una vez que tenemos ese miedo de cederle el poder a las mujeres y cambiar esta realidad o pensar que nosotros nos vamos a sentir inferiores. Claro, yo creo que ocurre mucho, más que nada con la concentración del poder, porque finalmente si nos ponemos a pensar desde la historia, el poder se ha concentrado en los hombres. Sí, Las exacto. mujeres, bueno, Hegel lo plantea cuando habla del tema del patrimonio que tienen Uh -huh. las mujeres y cómo este finalmente pasa a los hombres y cómo Sí, finalmente se va construyendo esta sociedad donde el patrimonio lo van acaparando cada vez más la parte masculina de las familias. Las mujeres no teníamos derecho a voto, por ejemplo, no podíamos exacto. votar, no podíamos usar traje de baño, un montón de restricciones que hoy día quizás nos parecen tontas, pero que existieron, Sí, y para que eso sucediera, mujeres lucharon y murieron para eso. exacto. El tema de incluso vivir la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, que son un tema que no se aborda todavía a tanta cabalidad, el derecho al aborto, por ejemplo. Acá en Chile Eso, lo tenemos recién en aborto en 3 causales, pero en otros países, nosotros antes estábamos en países que no abortaban, pero sí ocurrían abortos, había mucha muerte por aborto, pero acá jurídicamente no se reconocía que existiese el aborto, porque de hecho es causal de cárcel para la mujer. exactamente. Acá en Ecuador también estamos en un dilema jurídico porque la Corte Constitucional dio el sí favorable para que existiera, para que se despenalizara el aborto por violación. Eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional, pero son políticos, entonces ahí viene la dificultad. Esperemos que Claro, o pronto. sea, acá en Chile la gente que discutía sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eran hombres, no mujeres. Mm, Entonces igual eso es la paradoja finalmente que tiene que ver con lo que es la política y la representación de género. Por eso la perspectiva de género es tan importante de considerar, o sea, los avances que se han hecho, mucha gente critica al gobierno de la expresidenta Bachelet, pero las cuotas de género forman parte también de un plan que tiene que demostrar que
efectivamente hay que llevar mujeres. Los partidos obviamente se han aprovechado, llevan a cualquier mujer, y pasan muchas cosas ahí. Pero va a Sí, llegar sí, un sí. momento en que ya no va a ser necesario hacer cuotas. Pero mientras no se asegure la participación efectiva de las mujeres en espacios de participación política, hay que generarlos a través de la ley. En Exactamente. algún momento va a cambiar la cultura y eso va a Va a cambiar generar la cambio idea. cultural. Exacto, yo estaba justamente leyendo un artículo científico de una profesora de la Universidad de Sevilla, que justamente hablaba porque en España hubo una ley que modificaba las cuotas de género, pero esta ley hay una controversia de que se iba en contra de un artículo constitucional que le garantizaba a los partidos políticos que ellos tomen sus decisiones. Y el análisis que decía, es verdad, se va en contra del artículo tal de la Constitución española, pero hay que garantizar también la democracia participativa, de la que habla Habermas, y para eso tiene que haber por lo menos una cuota de género mínima para que las mujeres participen de lo que es la política y las mujeres tengan una representación justamente en el poder legislativo y en Claro, el poder político. o sea, el Exacto, piso sí. mínimo, finalmente se trata un poco de eso, de establecer un piso mínimo de participación, cosa que Exacto, eso sí. logre ahondar en la sociedad y que luego ya no sea extraño que una mujer pueda participar de cualquier proceso eleccionario o de Uh-huh. representación popular. Pero hoy día ver una mujer es como, que la pusieron, es que para cumplir, es que no sé qué, por lo menos acá esos son los tipos de comentarios que se escuchan. Pero hay Uh-huh. muchas mujeres que tienen muchos méritos para estar donde están o para poder ser más. Entonces, esos son los cambios que se tienen que realizar, pero son cambios ya del paradigma sociopolítico que nosotros tenemos, por lo menos como Chile, me imagino, en el resto de Latinoamérica no es muy distinta la cosa tampoco. No, Sin somos embargo, realidades, si no somos realidades iguales, somos realidades muy parecidas. claro, pero en este caso las mujeres siempre se han quedado relegadas, por lo menos eh, en Latinoamérica, un país que esté a la vanguardia del poder como femenino tampoco existe. No, no, tampoco. Si bien hemos avanzado un poco más que muchos años anteriores, si, bueno, si lo comparamos nuestra realidad social a la realidad social nuestra de años anteriores, hemos avanzado, pero si comparamos nuestros países con Europa, estamos súper atrasados. Claro, pero hay que pensar también que finalmente los años que tenemos de diferencia con ellos son también bastante grandes, o sea, ellos llegan ya con una civilización a arrasar con Latinoamérica. Exactamente. Sí, sí, sí. También tenemos el tema de qué pasaba antes de, cómo eran las sociedades antes de, por lo menos acá todo lo que es los pueblos originarios, trabajan mucho con el tema de la dualidad, hombre-mujer, estar a la par con Exacto. diferentes perspectivas quizás de lo que se hacía, pero siempre en conjunto, entendiendo que había lo femenino y lo masculino siempre existen en el mundo en el que nos desenvolvemos. Pero claro, efectivamente, Isabel, quizás la católica, que es como la gran monarca, que se Uh-huh. estabiliza, luego su hija Juana, que debería haber recibido la corona española, sabemos que la tildan de loca y la De loco, encierran. de loco, sí. Entonces, claro, o sea, Isabel logra imponer su poder en España, pero luego su hija no, y es finalmente los hombres quienes le imponen un poder y también la historia, que ahí tiene también Uh-huh. mucho que él le pone también el apodo de la loca, entonces y ahí queda encerrada, y queda, ella que estuvo encerrada más de 30 años. Uh-huh. Entonces Exacto. ahí opresiones que ejerce el patriarcado por a lo mejor por el mismo tema del poder. Sin embargo, ella también había sido bien educada, había tenido buenos profesores, no había sido preparada tampoco para ser reina, pensando que tenía otros hermanos, sino ya va el tema más de la historia propiamente tal, o lo que pasa en Inglaterra Uh-huh. con María de Escocia, Isabel. Uh-huh. Entonces, claro, uno puede hacer esas visiones de mujeres que fueron súper potentes en política en esos años, versus lo que estaba pasando acá, que acá está existiendo un proceso de dominación y de exterminio.
Entonces todo eso también forma parte de la historia de la mujer latinoamericana, el tema de los hijos, por ejemplo, no sé, acá se llamaban los guachos, que eran los hijos que no tenían padre. Ya, acá se me va el nombre, bueno, lo más feo que lo han dicho años anteriores, lo decían es bastardos. Cuando Claro, no tenían un padre, le decían bastardos, cuando tenía un padre o una mujer tenía hijos, un hombre casado, que claro. eran hijos de matrimonio le decían bastardos. Y nuestra ley, el Código Civil de aquel entonces, no le garantizaba, no le otorgaba el derecho a la herencia, solamente a los hijos dentro del matrimonio. Sí, Entonces, o sea, o sí, sí, sea, de hecho sí. acá en Chile existía una libreta que era distinta a la de los hijos que estaban dentro del matrimonio versus los hijos que eran los guachos. Puta, Entonces increíble. es súper complejo si uno se pone a pensar eso y bueno, el tema del sincretismo religioso, que algunos también lo critican harto y que también ha Ujú. estado bien estudiado, pero como el culto mariano finalmente también ayuda a las mujeres a tener esta relación con sus hijos y aceptar que sus hijos no tienen padre, pensando que Jesús, claro, su padre es Dios y que no está presente. Ujú. Entonces ahí también como hay hartas cosas que uno podría estudiar o podría ahondar aún más respecto a eso. Pero en verdad lo que pasa en Latinoamérica es muy complejo, el tema, sobre todo el culto mariano. eh, Somos muy religiosos y somos muy religiosas en perspectiva del catolicismo, Sí. porque esa fue una herencia también que nos deja la colonización. Ujú. Entonces ahí también hubo mucha violación, hubo muchas enfermedades que llegan también con los españoles. Sabemos el caso de Estados Unidos, donde finalmente los colonos ingleses exterminan casi por completo a A la las población naciones Unidas. Exacto. y finalmente hoy día viven en reserva. Entonces, lo que ocurre acá es un paradigma bien extraño respecto al originario. Entonces, cómo se va reconstruyendo y el rol de la mujer también ahí, pues de mantener ciertas roles, o mantener ciertas costumbres, o mantener la historia oral, que también sirve mucho para poder ir ligando estos temas. Y cómo finalmente eso se va transformando en alguna línea del feminismo. Hoy día por eso te hablaba mucho del feminismo latinoamericano o del feminismo de la Abya Yala, que tiene que ver con Latinoamérica. ¿Yo? Igual es un tema bien interesante. Hoy día muchas mujeres se adscriben a ese feminismo, de los tantos que hay, como te decía. Interesante. Interesante. Es bastante interesante estos temas. Me parece que se debería de andar más y deberíamos seguir estudiando más sobre estos temas del feminismo y todo esto, el rol de la mujer en lo que es la Latinoamérica. Te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. A mí no me gusta preguntar mucho sobre el futuro porque una respuesta sería algo demagógico, pero decir algo sobre el futuro, pero eh, ¿cuándo crees que termine el patriarcado? ¿Cuándo crees que la mujer por fin va a estar en una condición igual? ¿Cómo ves tú esa lucha? ¿Cuándo crees tú que... Eh, Muy complejo, lo veo muy complejo, porque el patriarcado lleva años, siglos estando presente, e Sí, incluso de los que hemos estudiado en colegios católicos o universidades que tienen, eh, que son católicas, yo en estoy el fondo yo estoy en los católicos, cristianos. sí. Sí, sí, sí. Entonces, la mujer siempre ha tenido un rol minoritario dentro de la historia también. Entonces hay que Sí. pensar, habría que reconstruirlo todo un poco de nuevo y eso sería casi imposible. Lo que se puede hacer efectivamente es ir cambiando la perspectiva e ir reconociendo el rol de hombres y mujeres en el desarrollo de una sociedad.
pero que se acabe el patriarcado propiamente tal, yo lo veo muy complejo. O sea, de hecho, algunos, no me acuerdo si fue un estudio de la ONU o de algunas organizaciones feministas que hablaban del 2100 y algo, recién. De hecho, para recién creo que llegar a la igualdad de sueldo, todo ese tema también es un temazo. O sea, en Chile, mujeres en el ámbito privado pueden desempeñarse igual que un hombre, pero ganan menos. En el Estado ganan igual porque hay grados, porque esto tiene que ver con la modernización del Estado que se realizó hace un tiempo atrás. Pero igual las responsabilidades de la casa caen en la mujer. Las encuestas de uso de tiempo también dice que las mujeres trabajan en sus casas, en el trabajo, y también hacen el trabajo con los hijos o las hijas. Sí. Entonces, la triple jornada no descansa, y sobre todo hoy día que estamos en un contexto tan complejo como la pandemia, también eso viene a cambiar este paradigma y también hacernos cuestionar, claro, ¿cuánto hace, por ejemplo, no sé, mi mamá, tu mamá, no sé, mi abuela, tu abuela, las mujeres que nos rodean, cuánto hacen más ya? Y que a lo mejor nosotros o nosotras no lo teníamos tan claro porque vivíamos nuestra vida, porque es distinto a lo mejor la vida de alguien de 32 o 30 años, alguien que tiene 4 hijos a nuestra edad, Exacto. por ejemplo. ¿Cómo hacen esas mujeres para trabajar, para tener a sus hijos y enseñarles, por ejemplo, en la casa? Eso también es otro tema, el tema de la enseñanza. ¿En quién ha recaído principalmente? En las mujeres. Entonces, las labores del cuidado absoluto recaen en las mujeres. Más en la mujer que vemos en nuestra cultura latinoamericana. Quien le prepara el desayuno, quien prepara la comida, lo que hace de la casa, es la mujer. Quien cuida a los niños es la mujer. Que tiene que ir a trabajar aparte del marido, la mujer también. Entonces, recae siempre en la mujer. Si vemos, la mujer ahorita es el pilar fundamental del hogar. Claro, efectivamente. Ahorita. Su rol es súper preponderante para la sociedad, pero también se le critica mucho. Si trabaja mucho, se le critica. Si no trabaja, tampoco se sube. Entonces siempre entonces va a ser un objeto de crítica. Por eso, a tu pregunta, yo creo que falta demasiado tiempo para que aún nos cambie este paradigma. O sea, mientras la gente siga confundiendo el machismo con el feminismo, claramente significa que aún nos falta mucho por hacer. Exactamente, porque yo he puesto a leerme, he estado leyendo y sigo todavía leyendo. El feminismo no es lo contrario que el machismo, no es lo mismo que el machismo. El feminismo es algo mucho más complejo, algo que busca realmente lo que es la igualdad de la mujer, o sea, ser sujeto de derechos. Claro, es la igualdad en derechos. Es la igualdad de derechos. No es nada loco, no es nada en contra de los hombres, no. Claro, que le dice un término y es algo que a mí yo no entiendo cómo vemos hombres que llegamos al término de decir feminazis. O sea... Bueno, eso de hecho tiene una explicación, ¿eh? El término de feminazi aparece en Estados Unidos con un locutor radial ¿ya? Que empieza a hacer bromas sobre el tema de género, y ahí dice, ay, que estas mujeres ahora quieren tanto derecho y se creen como nazis. Y por ahí nace con una broma, que no es broma, que compara a las mujeres, al movimiento feminista con el nazismo. Pero el feminismo no ha matado a nadie. Exactamente, el feminismo, al contrario, quiere que no se mate a más mujeres, que no se asesine a más mujeres. Lamentablemente, hay asesinatos, violaciones hacia mujeres en cantidades, en Latinoamérica en cantidades exorbitantes. Todos los días se mata, se viola. Y la trata de blancas también. La trata de blancas, exactamente. Entonces, a ver, justamente está hablando de la empatía, porque a veces yo pienso que los hombres nos falta empatía para entender a las mujeres en la preocupación que debe estar viviendo, porque debe ser preocupante. Yo no podría vivir en paz sabiendo que ella me va a violar o me va a matar por mi condición de ser mujer. Es lamentable. No, es complejo porque
porque las mujeres somos conscientes de eso desde pequeñas, desde nuestras madres o nuestras abuelas que nos dicen las mujeres tienen que, si te pasa algo, grita o no grites para que no te maten, cosas así. Las mujeres aprenden esto desde muy pequeñas, a estar atentas siempre a que te pueden hacer algo que te puede hacer daño o que te puede matar. Sí. Entonces, a los hombres yo no creo que les enseñen que los van a matar. A las mujeres no, a nosotros no nos enseñan eso de que nos van a matar. Lo máximo que nos han dicho es no aceptes dulces de ningún extraño, que es lo que yo me acuerdo, o no le hagas caso a ningún extraño, pero a las mujeres va mucho más allá. Incluso a la mujer le dicen a los hijos, pues te pongo un ejemplo, un padre tiene 2 hijos, un niño y una niña, y dice, bueno, esta casa va a quedar para tu hermana porque es mujer, porque como es mujer es mucho más indefensa, y si se casa sí, tiene algo seguro, tú eres hombre, tú vas a trabajar, es algo como hemos crecido y seguimos todavía creciendo, ya no como se lo hacía antes, pero todavía existe eso, todavía un poco, ya creo que ha ido desapareciendo. En la literatura, de hecho, también aparecen ejemplos cuando dicen que hay mujeres que se quedan, bueno, las mujeres que se tenían que casar, obviamente, y las que no se tenían que quedar para cuidar a los padres. O la típica mujer que era la solterona. Exacto, sí. Que se le fue el tren. Exacto. Porque la mujer era tener hijos. Ah, sí, por supuesto. Exacto. Es complejo de abordar hoy día con el tema de, podemos decidir o no la maternidad, pero antes no podíamos decidirla, o era impuesta, o sea, si uno se pone a pensar también ya el tema de cómo se va construyendo Europa, por ejemplo, con el tema de las monarquías, casaban a las princesas muy jóvenes, 14 años, con la primera menarquia, ya estabas lista, entonces tenías que ir y casar, y tener hijos, esa era tu función. Si no tenías hijos, te podían incluso devolver, o el Papa hacía como que esto nunca pasó, este matrimonio no se consumó, y claro. La anulación del matrimonio, exactamente. La anulación del matrimonio porque no era algo. Estamos diciendo que el rol de la mujer era un rol de solamente parir, dar hijos, nada más. Y también de intercambio como comercial. Intercambio comercial, exactamente. Un día yo me ponía a analizar con otros amigos abogados y decíamos que inclusive en el matrimonio, los arreglos matrimoniales, antiguamente lo hacían solamente las familias. Como tú dices, las mujeres no intervenían. Los padres buscaban a otras familias que fuesen igual que ellos, que tuviesen la misma economía que ellos, claro, que tuviesen la misma estatus social que ellos, para llevarse ellos bien, aunque su hija con su futuro esposo se lleven mal. Sí. Esto, muchas veces se devolvían a su casa y los papás las devolvían a la casa del marido. Aunque exactamente, exacto. Estatus o cómo se mantenían ciertas relaciones de poder, pues al final todo tiene que ver con las relaciones de poder y cómo se mantienen. Exactamente. Claro, y cómo la mujer es una moneda de cambio, finalmente. ¿Por qué? Porque la mujer, claro, va a entregar, por ejemplo, a los hombres que no tenían, si la familia era de puras mujeres, claro, aseguraban a sus hijas casándolas, pero si ellos tenían tierras, a los hombres o a las otras familias les convenía que las mujeres se casaran con sus hijos porque iban a heredar tierras. Exacto, sí. La perpetuidad finalmente del patrimonio que se podía conseguir. Entonces, en verdad, es un tema, o sea, de verdad que el feminismo da para muchas aristas de estudio o de conversación que uno podría tener. Exacto, es un tema. Un barrido así como muy general, pero todas esas cosas. Si nosotros conversáramos del feminismo, tendríamos que llevar horas y nunca acabaríamos. Es un tema bastante interesante y bastante amplio. Claro. Como tú dices, diferentes aristas. Lo que esta noche hemos hecho es hablar generalmente sobre esto y entender que el feminismo no es una lucha de la mujer por, me van a perdonar el término, por molestar o fregar al hombre,
pero es un tema en que la mujer busca la igualdad, ser un sujeto de derecho, en condición de igualdad, nada más. Eso es lo que Claro, es. como decimos nosotras, sujeta de derechos. Sujeta de derecho, exactamente. Así es. Gracias, estoy todavía en esos cambios, estoy desconstruyéndome y construyéndome de nuevo, porque Oye, pero hasta todos eso los días decía. y todas nos desconstruimos porque a veces también nosotras, que nos llamamos feministas, yo adscribo al feminismo, como te decía, soy del feminismo de clase, es el que yo más, también el radical, pero no al radical excluyente, porque también ese es otro tema, el feminismo radical excluyente que excluye a las personas que tienen cambios de sexo. Y eso también es una pelea dentro del feminismo también respecto a este tema. Bueno, dicen, pero es que tú eres mujer, pero tenías pene, entonces como tenías pene siempre tuviste privilegio. Y no es tan así. Y eso es una discusión también. Entonces el feminismo, como te decía, en sus diversos matices y aristas, Exacto. es muy complejo de abordarlo, de conversarlo, y podríamos conversar, no sé, a lo mejor de un solo tipo de feminismo, 1 hora, 2 horas, etcétera. Pero ahora conversar un tema, podemos conversar un tema, incluso invitar a otra persona más. Yo hice mi TFM sobre matrimonio igualitario y justamente ojalá que podamos abordar este tema del matrimonio igualitario, de la transexualidad. No sé cómo está en Chile, pero la transexualidad el derecho, ya es un derecho, acá es un derecho, la Constitución le garantiza a los adolescentes su identidad sexual. Entonces, vamos viendo que ya hay jóvenes que están cambiando su sexo. Claro, esto se hace con un seguimiento psicológico, médico también y profesional, como se debe hacer para hacer el cambio de sexo y todo. Pero ya estamos viendo, aquí en Manaví me parece que hay una persona, un joven que tuvo un cambio de sexo y era estudiante de colegio. Entonces ya se está viendo un poco eso. Sería muy bueno también abordar esos temas también en un futuro. Mira, de hecho, acá en Chile se aprobó ya el tema de la ley de identidad de género, porque ocurría muchas veces que efectivamente las personas no, su nombre social no es el mismo que su nombre en el carnet de identidad. Ya, entonces, explícame. Claro, ya. El carnet de identidad dice que yo soy Elena, pero yo me llamo Javier. ¿Ya? Y me visto como Javier. Pero Ya. ¿qué hacían en consultorios o en otros organismos públicos? Llamaban a Yanina, no a Javier. Exacto, ya, listo. Entonces, ese tipo de discriminaciones, de hecho, a pesar de la ley, todavía siguen ocurriendo y se está trabajando en ello, y también son temas que hay que abordar. Hace unos días atrás, se aceptó el matrimonio igualitario. Recién ahora, en Chile hace 10 o 15 años era imposible pensar en el divorcio. Acá no existe ley de divorcio. Entonces, muchas cosas acá igual estamos como bien atrasados y atrasadas respecto a eso, pero en otras cosas se está avanzando rápido. Entonces estamos igual como, hay gente que no logra, por ejemplo, yo tengo un abuelo de 87 años que no logra entender estas cosas. Porque es muy rápido, son cambios demasiado rápidos de paradigma para él. Pero a lo mejor una persona que es más joven, alguien que se está formando de 10 años, de 8, gente que está creciendo con esto, no es algo tan extraño. Claro, por supuesto. Porque claro, somos adultos. Entonces es un fenómeno claro, porque acá se está juntando lo médico, lo legal, lo social, lo cultural y lo político. Exacto. Entonces que finalmente como todo lo que un cientista social puede abarcar también desde la multidisciplinariedad. Entonces eso es súper interesante. Pero, por ejemplo, para un niño pequeño, esto no va a ser tema después. Es como, no, o son novias o son novios, como algo normal. Pero acá, la gente mira así como, con caras raras y cosas así. Sí, exacto. Y pasan esas cosas que no deberían suceder. Exactamente. Entonces,
yo creo que, claro, son todos temas que se están desarrollando, efectivamente en algunos países van mucho más adelantados, o sea, si ponemos ejemplos, voy a hacer ejemplos muy de la farándula, que me gusta mucho el mundo del espectáculo. Sí, sí, sí. Eh, las Kardashian, Sí. el papá era Bruce Jenner. Claro, un atleta olímpico. Ajá, se cambió de sexo, exactamente, sí, sí, sí. Jenner, entonces todas esas cosas también tienen que ver, son cambios que igual, claro, se muestran en televisión y qué sé yo, pero hacen que también se discuta sobre eso. Uh-huh. Sí. Bueno, y estamos hablando solo de lo que es esta parte del globo, porque si nos ponemos a pensar a lo mejor en las culturas que son más tradicionales, a lo mejor eso no se da, o no se da No, con tanta facilidad, ni se conversa tan abiertamente. Si bien nosotros estamos exactamente. atrasadísimas en esto, efectivamente ya por lo menos lo tenemos más presente. Exactamente, tenemos presente, lo podemos ya discutir en una plataforma, discutirlo en un lugar y que no nos estén, no tengamos, no castiguen o no tengamos una repercusión contraria por hacerlo. Por lo menos lo podemos ya discutir libremente, exacto, Yanina, exacto. Yanina, yo te quiero agradecer por el tiempo que me has permitido conversar contigo. A todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver, muchas gracias por tomarse su tiempo. Vamos a subir voy a tratar de subir el video a YouTube. El video va a estar, ojalá lo puedan subir a LinkedIn y a otras redes sociales. Y va a quedar aquí en Facebook para que las personas más adelante puedan verlo. Y ojalá que podamos venir a seguir en otro momento discutiendo sobre otros temas que tengan así que ver. Ustedes, Yandri, ahí podemos ponernos de acuerdo y conversar de algunos otros temas, o ir profundizando algunos temas que también hoy día, que te puedo hablar más sobre el caso chileno, que han sido súper importantes, como te comentaba antes, cuando hablamos ayer, el tema de que la presidencia hoy día de la Convención Constitucional lo tiene una mujer indígena, por ejemplo, que también ha causado muchas repercusiones, también como nos ha remecido un poco como país, en cuanto a lo que hicimos o cómo nos veíamos, o lo que ha significado como uno, la gente de pie, ¿no? La gente que tiene viñedos, ¿no? La gente rica, que esté pidiendo esta nueva constitución, también ha generado un cambio. Entonces, muchas cosas podemos ir conversando cuando tú gustes ahí, para ir apoyándote y para poder también conversar sobre otras temáticas. Exactamente, y que más personas se nos unan, eso es lo importante, discutirlo, hablarlo, y que las personas se vayan poco a poco informando. Yanina, un abrazo desde Ecuador. Yanina nos está acompañando desde Chile. Yanina, cuídate mucho, te enviamos fuertes abrazos y igual, saludos. André, un abrazo, muchas gracias. A ti, Yanina, muchas gracias a ti. Chao, Yanina. Chao, chao. Bien, señoras y señores, muchas gracias por vernos. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir dialogando de otros temas. Este ha sido nuestro primer video. Disculparán algunas fallas técnicas que hayamos tenido en el transcurso del mismo. Trataremos de mejorarlas. Muchas gracias y hasta la próxima.